ha pasado que los kilómetros se pasan más rápido cuando corres con una amiga que cuando vas sola? Hola, soy Priscila y este es el Coffee Run y además corredora, un podcast creado para que hablemos del running y de la vida mientras corremos juntas. Bienvenida a la 5ª temporada. Hello runnies, ¿cómo están? Bienvenidas al episodio de hoy de este Coffee Run. Vénganse, vámonos a preparar para correr un ratito juntas. Bienvenidas, bienvenidos. Acuérdense que en este Coffee Run platicamos mientras corremos para que los kilómetros se te pasen de volada. Si estás corriendo en la calle, ir escuchando el ambiente, el sonido, a lo mejor te quitas un audífono si no tienes, pero nunca poner cancelación de ruido. Es súper importante siempre ir alertas de lo que sucede a nuestro alrededor. Y si puedes escuchar el Coffee Run en tu caminadora o en la caminadora del gimnasio, pues entonces sí, cancelación de ruido y a correr juntas. ¿Listas? El tema de hoy es: manifesté el tiempo de mi maratón y seguí manifestando muchas cosas más. Este es un tema que me encanta y del cual te quería platicar desde hace mucho, pero como que no sabía bien cómo hasta hoy que dije, yo creo que voy a hablar un poquito desde mi experiencia. Yo creo que han pasado muchos años y muchos testimonios que puedo compartir con ellas. Y pues aquí estoy, lista para correr contigo. Déjenme prender mi reloj y ahorita comenzamos nuestro Coffee Run. Vamos a poner aquí caminadora suavecito para poder hablar, respirar y pensar al mismo tiempo. Así que bueno, ya calenté, obviamente, ya hice mis ejercicios de ejercicios de movilización y un poquito de calentamiento de articulaciones y pues bueno, creo que ya estoy lista para empezar. Ahí estamos, aquí tengo ya mi hidratación. Y bueno, estoy súper lista para este tema que me gusta mucho. Te voy a platicar dentro de todo un poquito de algunas experiencias que he vivido que estoy segura que te van a encantar. O sea, estoy segura que vas a terminar este podcast y vas a decir, quiero manifestar. Quiero hacer eso, quiero intentar, quiero probar. Y a todas las que ya están más familiarizadas con este tema de la manifestación o que ya les ha pasado, seguro van a confiar todavía más. Entonces, pues bueno, de eso vamos a estar platicando en este Coffee Run. ¿Cómo descubrí yo este tema de la manifestación? ¿Por qué me parece tan interesante? Para mí, ¿qué es? Empezando por hablar un poquito de qué no es. Porque siento que también hay tanta información que ya la palabra manifestación está como de un poco revoltosa, ¿no? Como que se puede confundir muy fácilmente y por eso de repente suena, ay, eso ni es cierto, es una tontería. Pero bueno, vamos a empezar. A ver, voy a empezar platicando justo. Creo que es un poquito más fácil si empezamos platicando de qué no es o qué he descubierto que no es, porque pues si bien no soy una experta manifestadora o te sé hablar de todo este tema, tiene mucho que ver con la neurociencia, un poquito con la espiritualidad. Creo que es como un conjunto de cosas, pero creo que sí, bueno, lo he vivido en carne propia y me he dado cuenta que a veces es un poquito confuso porque hay mucha información. De repente es como, se confunde un poquito con la suerte. Manifestar no es suerte. Manifestar no es repetir como periquitos qué queremos que suceda. O sea, sí, pero no. Ahorita te voy a decir por qué. Manifestar no es solo imaginarte cosas. Y que sí es magia, pero déjenme ver cómo lo escribí aquí que me gustó. Ah, ya. Sí es magia, pero no es por arte de magia. Eso es muy importante. Ahorita voy a ir como que tocando cada punto y dándoles mi opinión. Entonces, el concepto de manifestación que a mí me gusta más porque pues he leído muchos, hay como muchas formas de describirlo, pero hace poquito escuché en un podcast de Mel Robbins un concepto de su invitado que es
neurocirujano, estudió en neurociencias y aparte es muy espiritual y aparte cree en todo este tema de la manifestación, pero de cómo tu cerebro funciona. Y lo conoce desde la ciencia porque pues es un doctor que opera cerebros. Entonces está cañón que un doctor hable de esto y que diga, sí, el cerebro funciona así y esto es real, ¿no? O sea, y entonces él dio una, un significado de la palabra manifestar, que es el que a mí más me gustó. O sea, cuando escuché dije, es que es eso, 100%, eso me gusta. Manifestar es programar a tu cerebro para que suceda algo. Y eso me encanta porque creo que con este concepto nos alejamos un poquito de todo este tema de, ay, qué suerte, ay, qué locura, eso está muy loco, es magia. No, es programar a tu cerebro para que algo suceda. Y entonces, ya ahí entran muchos temas. Te voy a platicar un poquito de cómo fue que yo descubrí esto. La neta es que hace 8 años, ya les he contado un poquito esta historia, encontré un libro que me habían regalado, que llevaba mucho tiempo en una esquina, apilado con cuadernos y libros, y un día en un momento de desesperación, que eso, yo creo que esa sería como la primera experiencia. En un momento de desesperación, todo me estaba saliendo mal, me acababa de divorciar, no que todo me estuviera saliendo mal, pero sí era como mi mundo derrumbado. O sea, ¿qué hago? ¿Cómo le voy a hacer? No, y sí la estaba pasando muy mal en ese momento. Estaba llorando y volteando a la ventana. Dije, Dios, es que por favor, mándame una señal. O sea, ayúdame, ya no puedo. Ayúdame, por favor. Y volteé y lo primero que vi fue este libro que estaba apilado y que llevaba meses apilado en esa esquina. Y hasta arriba estaba este libro. No te sé explicar cómo, pero también te puedo asegurar que no se me ocurrió a mí. O sea, en ese momento dije esto, volteé, lo vi, agarré el libro y lo empecé a leer. Un libro que llevaba meses y años de que me lo habían regalado. Y entonces lo empecé a leer. El libro se llama El poder de tu mente subconsciente y es del doctor Joseph Murphy, que hace poquito me puse a leer un poquito más de su biografía y es el pionero. Yo no sabía, la neta es que pues yo leí el libro, me pareció, me atrapó, ya lo he leído 2 veces y lo tengo ahorita perdido en mi casa, lo quiero volver a leer y se me está escondiendo, por algo será, tal vez tengo que leer otras cosas, pero en ese momento yo no sabía. Después, hace poquito me enteré que leyendo su biografía, que pues es pionero de todo este tema y era también psicólogo, pero creyente en Dios, pero estudiaba el cerebro y cómo funciona la neurociencia. O sea, a partir de él han surgido pues muchísimos otros autores. Obviamente, por ejemplo, Joe Dispenza, que también es un autor que me encanta. Sus libros también me vuelan el cerebro. Y bueno, muchos más. Muchos más. No es como que yo, ay, la empapada de la neurociencia, no. Pero lo poco que conozco me parece algo, wow, que te vuela la cabeza. Entonces yo empecé a leer este libro. Me pareció muy interesante y creo que lo que me atrapó fue el hecho de pensar que mi vida podía ser como yo quería que fuera. Muchas veces crecemos con creencias de mi vida es así o de ya valió. Yo me acuerdo que todavía me tocaron frases de es tu cruz, es la cruz que tienes que cargar. Y a mí eso realmente, el simple hecho de verlo así, a mí me incomodaba. O sea, como que ciertamente yo crecí con muchas creencias, pero había muchas que yo decía, no me convence al 100. O sea, ¿por qué no puedo preguntar? ¿Por qué tengo que creer esto? ¿Por qué no puedo voltear para acá? O sea, y entonces, como que abrir un libro, ponerte a leerlo y leer eso es como esperanzador.
es como, a pesar de que la estoy pasando en la chingada ahorita, o sea, yo puedo hacer que mi vida sea bonita, más bonita, puedo darle esto a mis hijos, puedo encontrar esto, puedo vivirlo de cierta manera, puedo vivir una vida en abundancia, aunque esté sola. O sea, fue así como una avalancha de pensamientos de, pum, 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 puedo. Y fue como realmente abrir esa puerta a las posibilidades. Yo sin saberlo estaba haciendo eso. Y por eso siempre les platico que este libro a mí me cambió la vida. Es un libro que me cambió la vida y así es como llegó. Me lo regaló una amiga años atrás y el día que más lo necesitaba fue el momento en el que yo lo tenía que leer y de ahí, ¡pum!, te voy a contar. Quédate porque, híjole, una historia ya se la saben. A una historia le dediqué todo un podcast, que fue el podcast, por ahí lo van a ver algún capítulo, el 313, el tiempo que hice en un maratón. Les voy a platicar resumido de qué se trató. Algunas ya lo escucharon, para las que no, les va a encantar y seguro a algunas les va a gustar volverlo a escuchar en resumido. Y la otra, el otro testimonio que te voy a contar de manifestación es muy reciente. Y bueno, para no saltarme puntos, así es como comenzó para mí todo este mundo de la manifestación, donde abrí esa puertita, este libro, El poder de tu mente subconsciente, del doctor Joseph Murphy, es el que me abrió. ¿Y de qué se trata este libro? Bueno, se trata de que tú puedes crear tu vida, o sea, de literal, el poder que tiene tu mente para hacer que las cosas sucedan, para bien o para mal. Que eso es súper, súper interesante porque realmente, no sé si tú te has dado cuenta, seguro te ha pasado alguna vez cuando dices, siento que me va a ir mal, siento que en esta carrera no es, o sea, siento que algo va a fallar, haces tu carrera y ¡pum!, algo falló, algo salió mal, te dieron náuseas, vomitaste, whatever. Y es como de, lo sabía. Es que yo sabía desde que me levanté, yo dije, algo va a salir mal, hoy no me va a ir bien, hoy siento que hoy no es mi día. Y entonces te casas con la idea de que cuando se te ocurre una tragedia o un escenario catastrófico, siempre le atinas o predices el futuro. Y sí, pues sí, pero a lo mejor nunca te has detenido a pensar que eres tú misma o es ese mismo pensamiento que se te ocurrió el que hizo que esa catástrofe sucediera. Y entonces cuando lo ves desde ahí, dices, sí me ha pasado, pero pues yo no lo provoqué, a mí me pasó todo esto. Sí, a mí me dolió esto. Sí, o sea, no es como que te inventes un dolor o que te inventes una caída, no. Es como que tu cerebro, tu subconsciente, manda el aviso de, hey, todo tiene que salir mal hoy. Dice la capitana que siente que hoy va a salir todo mal. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces es como que todo tu sistema empieza a trabajar para que una catástrofe suceda. Suena un poco loco pensarlo así si no crees en esto, pero 100% pasa. Y entonces, ¿por qué no va a ser al revés? ¿Por qué no al revés? Estamos más acostumbrados a pensar, se nos da más fácil pensar con miedo, se nos da más fácil pensar en el peor escenario y nos damos permiso muy fácilmente de pensar en lo malo. Siento que ese es como el camino fácil, porque no estamos acostumbrados a lo mejor a recibir, a merecer y a pensar que algo increíble nos puede pasar. Y entonces es más fácil pensar que todo va a salir mal y autosabotearme. Y entonces mi carrera salió de la fregada porque yo sabía, tenía un presentimiento que iba a salir mal. Es más fácil eso que pensar, hoy va a ser chingón, hoy voy a correr como nunca, hoy me va a salir súper bien y creerlo. Porque una cosa es decirlo y, como les decía, hablar como periquitos de, no, sí, hoy es mi día,
no sé qué, y a lo mejor por dentro estás así temblando de miedo y pensando por atrás en, puta, no, me faltó entrenamiento, seguramente pude haberlo hecho mejor. Y entonces es como este choque entre lo que tú estás diciendo y lo que por dentro realmente estás pensando y estás sintiendo. Entonces, es como manejarlo al revés, ¿ok? Hoy todo va a salir bien. Es como darte la oportunidad de pensar en el mejor escenario, en el más increíble, y darte la oportunidad de pensar que eso también es posible, en vez de al revés, ¿ok? Ahorita vamos un poquito más a ese tema. Entonces, voy a regresar un poquito y les voy a hablar de mi experiencia, la que me pasó, que más bien es un testimonio. En 2019, justo yo acababa de leer este libro y muchas cosas, o mucha de la información que encontré en el libro hablaba justamente de la visualización y de escribir oraciones. Entonces, realmente yo no seguí como al pie de la letra, no es como que yo me puse a anotar todo y entonces lo leía y lo repetía y lo visualizaba. Más bien, o sea, sí funciona, pero yo en ese momento, como era algo totalmente nuevo para mí, fue más bien como que sin saber seguí los pasos, o sin hacerlo de una forma muy consciente, seguí los pasos. ¿Por qué? Porque en el libro hablaba justamente de visualizarte haciendo eso que quieres que suceda, sintiéndolo, repitiéndolo constantemente en tu cabeza, visualizar ese momento constantemente, cómo te lo imaginas. Y entonces, no es como que yo seguí el paso a paso, pero haber leído eso me hizo actuar de cierta manera. Entonces, lo que pasó fue que en mis meses de ciclo de entrenamiento, muy al principio yo había visto, alguna vez me acordé al principio de mi ciclo, de un tiempo que vi que hizo una corredora y que cuando lo vi en Insta fue así como de, wow. O sea, imagínate hacer 3:13 en un maratón. Wow. O sea, para mí Priscila, para mí la Priscila de ese momento, bueno, y ahorita todavía otra vez, pero era así como de, por algo ese tiempo y ese número llamó mi atención. Fue así como de, qué locura hacer ese tiempo, qué increíble. Yo creo que yo traía un tiempo como de, ni siquiera tan lejano, no sé, como de 3:21 más o menos, pero ese tiempo me pareció así espectacular, o sea, wow. Y ya, entonces cuando empiezo mi ciclo de entrenamiento para el maratón de Berlín en 2019 fue como de, ay, el 3:13, como que regresó a mí ese número. En ese ciclo me entrenó Germán Silva. Entonces cuando me dijo, oye, Pris, ¿y qué tiempo quieres hacer? ¿Voy a hidratarme? Le dije, 3:13. ¿Por qué 3:13? Y yo, no sé, no, vamos por 3:10. Y yo, suponme el entrenamiento que tú creas que puedo, pero yo quiero hacer 3:13. Por alguna razón, yo tenía metido en mi cabeza ese número. Y entonces me puse a entrenar. Y de repente conforme iban pasando las semanas, siempre pensaba en el 3:13. Era así como de, wow, 3:13. Me acuerdo que algún amigo, 2, 3 personas cercanas, porque no es como que nunca grito los tiempos que quiero hacer en un maratón, y menos así, con punto y seña, pero 2, 3 personas que me preguntaron si les dije, quiero hacer 3:13. Y entonces tengo ahí hasta las conversaciones de, quiero hacer 3:13. Y entonces se acercó el maratón, se acercó el momento del maratón y me acuerdo perfecto que uno de los días previos a mi viaje iba manejando a mi casa y me acuerdo que en eso visualicé el momento en el que yo llegaba a la meta, volteaba a ver, se me volvió a poner la piel chinita, volteaba a ver mi reloj, veía 3:13 y sentía esa emoción y esa
sorpresa y ese asombro de ver 3:13 en mi reloj. Y me acuerdo me acuerdo por dónde iba manejando en ese momento y dije, me hice esta pregunta, ¿te imaginas si cruzando la meta, si ves un 3:13 en tu reloj? Y me acuerdo, perdón por el francés, pero me acuerdo que mi respuesta a mí misma fue, me cago. Y me dio hasta miedo. Fue así como de, no mames, me cago, o sea, si pasa eso, o sea, no más, ¿ok? Ya, me voy a mi viaje. Antes, no te voy a contar todo el maratón, pero te voy a contar unos puntos clave importantes de cosas que sucedieron. El primero fue que cuando iba caminando hacia la línea de salida, iba con Germán y con Sandra y algunos otros de sus corredores, iba con una amiga. Y entonces le digo, oye, ¿entonces a qué ritmo tengo que correr? Y me dice, ¿cuánto quieres hacer? Y le dije 3:13, pero me dijiste que 3:10, me entrenaste para 3:10. Y entonces sacan la cuenta y me dice Sandy, tienes que correr a 4:30 el maratón promedio. Y entonces me acuerdo que me fui caminando y yo, 4:30, ok, 4:30. Y ya, hago mi maratón, empiezo mi maratón, súper concentrada, súper enfocada, fuerte. Ahorita hablamos de eso. Hubo un punto especial, no me acuerdo en qué kilómetro. Yo siempre cargo con mis pastillas de sal y mis geles. Bueno, en ese momento veo un acalambrado, pasos, y mi conciencia no me deja seguirme. O sea, yo iba por un tiempo. Tú sabes que cuando vas por un tiempo por el que has trabajado y te has partido, pararte o algo es como, güey, no, pues aquí cada quien su esfuerzo, ¿no? Y también es súper válido. Bueno, yo casi siempre sí lo veo. Bueno, ese día lo vi acalambrándose, ya faltaba poco y dije, puta, pinche conciencia, no me hagas esto. Total, me regresé. Todavía yo traía como 2 pastillas de sal extras. Entonces me regresó y le digo, era, supongo alemán por su aspecto, y le digo, toma, es una pastilla de sal para que puedas seguir. Y voltea, súper mamón, y me hace, no. Y yo, ok. Entonces, con mi corazón de pollo, o sea, no me enojé con él, le dije, ok, ya me seguí, pero me sentí así como, ay, qué mala onda, no manches, pues yo que me regresé. Y luego dije, a ver, no es tu tema, no empieces. No te lo tomes personal, aquí son más serios, no seas sentida, qué hueva, o sea, bye. Síguete, ni modo, agarra tus pastillitas de sal y pélate. Me seguí. Hubo otro momento clave. Yo traía mis geles, o sea, los Morten, pero los traía contaditos. Para cada 30 minutos, echarme un gel. Contados, no llevaba extras. Y en eso se me cae uno. Y me di cuenta, porque me ha pasado que no me doy cuenta y ya valió. Entonces me doy cuenta y ya sabes, entre la multitud, todos vueltos madre, pasando por todos lados. Y fue así como de, no mames, mi gel. Ya me regresé, perdón por la grosería, ya no puedo editar esto. Me regreso, lo encuentro, lo recojo y me lo guardo. Momento 2, bueno, momento 3. Ya, me voy acercando a la meta y me doy cuenta que volteo a ver mi reloj. Yo veía en mi reloj al paso del maratón que iba en momentos a 4:28, 4:26 y yo decía, caray, no manches, no me vaya yo a quemar, ¿no? Entonces iba cuidando como el 4:30 y para arribita. Y en eso, trataba de ir por la línea azul para marcar los 42. Total, me doy cuenta que vean mi reloj, que me estoy acercando, hagan de cuenta, voy como en el 3:10 y me doy cuenta que falta poco para la meta. Entonces, obviamente, no iba a hacer matemáticas en ese momento
de por sí no se me dan mucho y en ese momento menos. O sea, en esos momentos de esas alturas de un maratón, arriba del 30, ya las cuentas me cuestan muchísimo trabajo. Pero bueno, era muy fácil. La meta estaba muy cerca, faltaba tal vez menos de 1 kilómetro y mi reloj marcaba 3:10. Y en ese momento fue cuando me empecé a preguntar, dije, ¿será que alcanzo? Nah, me sigo, sostén el ritmo, fuerte, no vuelvo a ver mi reloj. La neta es que me sentía bien, que eso era lo que me tenía como asombrada de, no manches, ya voy a llegar, me siento bien. O sea, ¿en qué momento dónde quedó el muro? ¿En qué momento pedí a gritos que esto ya se acabara? ¡Wow! ¿Qué onda? No, o sea, esto fue así como de, ¿qué está pasando aquí? Y entonces me mantengo, me acerco a la meta, paso por el puente por la puerta de Brandenburgo, espectacular, asombroso, me empiezo a sentir así de, wow, o sea, no manches que estoy aquí cruzando la puerta, no manches que ahí está la meta, estaba lloviendo, o sea, era un momento de sueño literal. Cruzo la meta, chicas y chicos, cruzo la meta y en el momento vuelvo a ver mi reloj y lo paro y mi reloj marcaba 3 horas 13 minutos con 14 segundos. Y en ese momento fue como un déjà vu, porque fue el momento que me había imaginado tantas veces. Y fue así como de, me cagué. ¿Qué onda? Fue así como, empecé a llorar y fue así como de, no puedo creer que esto acaba de pasar. No puedo creer, o sea, me voló la cabeza. Volteaba al cielo y era así de, universo, ¿qué es esto? ¿Qué acabas de hacer? O sea, wow, no manches, no lo puedo creer. El número que pensé, o sea, ¿en qué momento? ¿Cómo? Ahí no termina la cosa. Obviamente, vivir ese momento que te imaginaste que tan solo de pensarlo se te enchinaba la piel y vivirlo en vivo era como la misma cosa, pero era más palpable y era como de, what the fuck, no puede ser, o sea, ¿existe esto? ¿Es real? ¿Qué onda? Ya, feliz. Era un tiempo que para mí era un sueño, era un tiempo que para mí un día era como de, wow, imagínate un día correr un maratón a 3:13. Este número es como para unos, imagínate un día correr sub 3, imagínate un día correr abajo de 4 horas, imagínate un día hacer menos de 5, o sea, para que me entiendas cómo me sentía, ¿no? Ese tiempo que para ti es como de, no manches, sería un sueño. Ese tiempo significaba eso para mí. Ya, pasó todo el rush del maratón. Terminó el maratón, voy a acercar un poquito la cámara. Termina el maratón y entonces yo siempre que acabo un maratón me encanta analizar, ¿no? Ya que estoy descansando en el hotel, abro la aplicación, tenía un Garmin, entonces abro la aplicación de Connect y me puse a analizar la ruta, las estadísticas, los ritmos, me encanta hacer eso. Entonces, cuando me meto a analizarla, me doy cuenta que había corrido más de 43 kilómetros, o casi 43. O sea, no habían sido los 42.195. A veces nos pasan los maratones que te vas un poquito arriba, un poquito abajo, es normal por las vueltas, porque te abres, o porque zigzagueas mucho durante la ruta. Es perfectamente normal, pero me había ido altita. O sea, sí me acuerdo, según yo, me marcó como 43 punto poquito. Entonces veo que mi recorrido fue más largo y luego veo
que mi ritmo promedio de carrera fue 4:30. Como al principio, antes de arrancar, me ordenaron. Como ordené, 4:30. Y haciendo primero un análisis entre la distancia y el ritmo, ese 4:30 a mí me daba para correr abajo o a 3:10 del maratón. Entonces, mi ruta había sido más larga y me dio para ese tiempo, ese ritmo en la distancia que recorrí, que fueron 43 kilómetros. Lo más asombroso de todo es que el reloj te marca el tiempo que haces como el tiempo total de cuando tú le das start al reloj y cuando tú le das finish cuando cruzas la meta. Pero si en el inter tú te paras, si te vas al baño, si se te cae un gel, si te regresas a ofrecer una pastilla de sal, eso también lo marca el reloj. Y entonces te marca un tiempo total de carrera. El tiempo total de carrera quita esos momentos en los que te detuviste. Y entonces, cuando lo reviso, el tiempo total se llama tiempo en movimiento. Tiempo en movimiento, así aparece. Cuando veo el tiempo en movimiento, me doy cuenta que el tiempo en movimiento era 3:13:00. Tengo ahí ese registro de mi maratón de Berlín en mi cuenta de Garmin y es como, la veo y es asombroso. ¿Por qué? Porque el 3:13:00 para mí significa la perfección del universo, la perfección de la fe, la perfección de dejarlo todo en sus manos y confiar. Y esa fue como mi primera experiencia que sin saberlo fue como, claro, visualicé, repetí, sentí lo que sentiría cruzando la meta. Me vi ahí. No solamente lo dije, lo sentí tanto que hasta cuando dije, ¿y si sucede? Me espanté. Y fue como de, no manches, qué miedo que pase eso, porque lo sentí. Entonces, ese momento también cambió mi vida, porque fue tan perfecto y para mí fue como una señal tan clara de el universo me respalda, que fue como, puedo hacer lo que quiera. O sea, puedo crear la vida de mis sueños, 100%. Puedo hacer que suceda esto que tanto deseo, puedo hacer que suceda esto y esto. Y suena a magia, suena muy mágico, por eso te decía, no es magia, perdón, sí es magia, pero no es por arte de magia, porque si me voy atrás, muchas veces, aquí es donde creo que mucha gente de repente confunde este tema de la manifestación, porque, me voy a hidratar otra vez, porque mucha gente lo ve de repente como, lo ven como de, pues lo voy a visualizar, lo voy a pensar en ese tiempo que quiero hacer en la carrera mientras estoy echado en el sillón. O voy a pensar en esto, pero pues no estoy entrenando bien, pero lo estoy visualizando. Es que pues ya me lastimé, entonces no puedo entrenar, pero yo voy a seguir pensando que lo voy a lograr. Y entonces siento que es cuando está relacionado muy a como por arte de magia y pues no es así. La neta es que si me voy a la chamba que yo hice física, digamos que esa fue la chamba mental, pero la chamba física estaba entrenando triatlón, entonces nadaba, hacía box, fui a hacer algunas rutas trail para mis fondos. Estaba revisando hace poquito, les digo que la intensa, estaba revisando mis entrenamientos previos a ese maratón y vi que me fui a hacer un fondo de 32 a Montpaní, que es un lugar que está aquí cerca de Querétaro, un cerro que tiene unos puntos de desnivel importantes
que la neta está perro. Y cuando vi el tiempo que hice, o sea, qué ritmo lo corrí y que le di 2 vueltas, dije, no, no manches, estaba loquísima. O sea, entrené cabrón para ese maratón. Y entonces es como, hay chamba detrás. Sí es magia, pero no es por arte de magia, porque sí entrené durísimo. Entonces, es una historia que me encanta contarles, porque creo que es muy diferente que te digan, ay, manifiéstalo, visualízalo, ten fe, a que cuando alguien te cuenta una historia como llevada a la práctica de hice esto y esto, es como, siento que, al menos a mí, cuando me cuentan un testimonio así, me dan más ganas de intentarlo. O sea, como que puedo leer toda la teoría o puedo leer esto, pero cuando alguien llega y me platica un testimonio, para mí es como de, wow, ¿por qué no? Lo voy a intentar. Y la historia no termina ahí. La historia no termina ahí porque, pues, esa fue como, digamos, mi primera experiencia con la manifestación, con todo este tema del poder de tu mente subconsciente, literal. Y entonces, pues te das cuenta que si sucedió ahí, puede suceder en lo que sea que quieras hacer en tu vida. Entonces, pues la cosa obviamente no terminó ahí. Es como cuando tú corres un primer maratón y descubres las maravillas, lo bien que te hizo sentir, lo fuerte, la confianza en ti misma que te regaló haber completado ese reto, o tu primer 10K, o tu primer 5K, o haber cumplido un mes corriendo continuamente, convirtiéndolo en un hábito en tu vida, cuando tú no creías ni en ti, cuando tú te creías la mujer o el hombre más flojo del universo y sedentario. Y entonces cuando te das ese regalo de confianza y seguridad, no es como que dices, ya lo hice una vez, listo, gracias, hasta nunca. No, al contrario, es como de, ¿qué más puedo hacer? Quiero volver a sentir esto. Quiero volver a sentir esta emoción de hacer algo por mí, para mí, yo solo, yo sola, y que sea algo que yo me puedo demostrar, ¿no? Y obviamente lo quieres repetir. Entonces, lo mismo pasó conmigo, obviamente, tanto en la carrera como en el resto de mi vida, ¿no? Fue como abrir esa puertita de decir, puedo hacer esto, ¿no? Y ahora te quiero platicar de una experiencia más cercana. Es otro testimonio que te quiero contar. Obviamente a lo largo de estos años, pues, es algo en lo que creo. Sí te puedo decir que tengo mis altas y mis bajas. O sea, hay momentos de mi vida en los que manifestar es súper fácil. En los que, y creo que es cuando suelto, cuando dejo fluir y lo dejo todo en manos de Dios, del universo, y es como de, yo sé que todo está bien. Cuando empiezo a dudar, somos humanos. O sea, yo creo que, y esto creo que también es importante que te lo diga, el hecho de que tú aprendas a hacer algo que te haya salido bien una vez, no significa que no vayas a flaquear o que no tengas momentos de duda. Eso claro que me ha pasado a mí y he pasado por momentos en los que, puta, ¿cómo le hacía? ¿Cómo le hago? ¿Por qué estoy dudando? ¿Por qué no estoy fluyendo? ¿Por qué tengo tanto miedo? ¿Por qué estoy tan estresada? ¿Por qué estoy tan nerviosa? Sí, ya me sé el ABC. Pero creo que es parte de, o sea, es parte del crecimiento. A veces suceden cosas en nuestra vida que es como que te mueven el tapete y se te caen cositas que ya tenías construidas y pues que te tienes que agachar, sentar en el tapete y volver a acomodarlo, ¿no? O ver por qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Quién me está hablando? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué necesito reaprender? Y entonces, por supuesto que he pasado por eso. No te puedo decir que en estos 8 años he manifestado todo lo que he querido y entonces, desde que aprendí a manifestar, todo me sale bien. Pues no, la neta no. 100% no. Entonces, pero al final es como una herramienta que tienes y que a veces tienes que pulir
y que a veces tienes que volverla a trabajar desde cero. Y ya entendí que eso es perfectamente normal, ¿no? O sea, es parte de nuestra imperfección saber hacer algo y que aunque lo sepas hacer, luego lo hagas mal. Entonces, pues han habido altas, bajas, normal, pero hace poco, que es la que te quiero platicar, fue así como otra vez una prueba de fuego. Siempre hay como momentos y señales chiquitos donde digo, ah, fuiste tú, ah, qué chistoso, sabía que todo iba a salir bien. La neta es que sí te puedo decir que siempre me siento respaldada por el universo, o sea, siempre me siento así como protegida y cuando no, pido luz y pido el camino, ¿no? Pero pues justamente pasaba por uno de estos momentos como de duda en los que no manches, no me está saliendo bien esto, pero ¿por qué? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Y entonces, es que no sé cómo por dónde empezarte a contar. Podría ser como de estas películas que empiezan con el final, pero voy a tratar de contarla normal. Estaba pasando por un momento en el que mis finanzas estaban muy movidas. No te puedo decir que mal, sería muy mal agradecida, pero sí muy desbalanceadas. Me preocupaba porque digamos que, pues a mí me gusta, tengo como una vida estable en mis finanzas, o eso creía yo, y de repente es como de ¡pum! Te deben dinero, no te quieren pagar, y entonces, y tienes esto, y lo otro, y paz, desequilibrio total. Así estaba. Entonces, me acuerdo perfecto que llevaba ya como semanas, si no es que par de meses, un poco más, como con la angustia de no estoy resolviendo bien esto. Algo no estoy haciendo bien, pero no hacía nada, más que arrastrar la preocupación y arrastrar la angustia. Hasta un día que dije, se acabó. O sea, no me gusta sentirme así, no me gusta tener esta sensación de necesito dinero, porque nunca he visto el dinero así. Siempre creo que la abundancia llega diferente. No es una necesidad, es algo que simplemente está presente en tu vida porque te lo mereces, porque lo sabes recibir. Entonces, sabiendo esto, era como de, no me gusta sentir que necesito. ¿Qué hago? Y entonces me puse a prestar atención en diferentes cosas, que sí me voy a pasar como al paso 2, que es irte un poquito atrás y a este análisis de, a ver, ¿qué estoy haciendo mal? No, pues esto, súper despilfarraste acá, súper despilfarraste allá. O sea, no te hagas, ¿no? Obviamente todo está fuera de control porque no estás teniendo cuidado, porque no estás prestando atención a tus finanzas. Y entonces fue así como de, chin, fue así como poco a poco llegando este pensamiento de, sí, la neta es que sí lo he descuidado muchísimo. O sea, no tengo un orden. Me puse a revisar mis estados de cuenta. No manchen, me di cuenta. Me puse a revisar, y les voy a decir para que lo hagan. Me puse a revisar mis estados de cuenta, que luego ni me fijo, así con punto y seña. Me puse a revisar el Amazon. Ahorita les cuento por qué. Me puse a revisar o me puse a actualizar plataformas que yo sabía, imagínense, ahí les doy un ejemplo. Yo desde hace como 2 años veía siempre en mi estado de cuenta un cargo de Disney Plus que yo jamás contraté. Y entonces, ay, el cargo de Disney Plus cada mes, 350 pesos. Ay, el cargo de Disney Plus. Ay, otra vez el cargo. Puta, ay, me choca este cargo de Disney Plus. Ay, no puede ser el cargo de Disney Plus. Bueno, que yo recuerde fácil, lleva casi 2 años lamentándome de que me cargaran el Disney Plus. ¿Pero qué hice?
eso, lamentarme y coraje cada que lo veía y no hacía nada. Entonces tengo que hacerme cargo de todo, hasta de los mínimos detalles, porque no es posible. A ver, Priscila, estás viendo este cargo desde hace casi 2 años en tu estado de cuenta. Te enojas, haces corajes, pero ¿no te has tomado el tiempo en 2 años de hablar al banco y de hablar a Disney Plus y decirles que qué peor? Que tú no lo contrataste, que te lo cancelen, que retienen ese cargo, que te hagan una bonificación. O sea, está mal. Y entonces empecé a hacer como una reflexión de todo eso. Fue como de, ¿cómo puedo permitir esto? Sean 5 pesos, sean 10,000, sean 20,000. Es una fuga de dinero y al final creo que no es el monto, que la neta, si lo juntas, a mí no me gusta tirar el dinero a la basura, pero lo que me di cuenta, que más que la cantidad de dinero que estaba perdiendo, que sí es importante para mí, era el hecho de permitirme tirar el fruto de mi trabajo a la basura y no hacer nada, y no tomar control, y no poner las cosas en su lugar. Entonces esa fue como la primera reflexión que hice y dije, claro, esto está mal. Y está repitiéndose constantemente y yo no quiero prestar atención. Y así como esto se está repitiendo constantemente, están todas movidas mis finanzas, porque también tengo esta plataforma que mensualmente me cobra 700 pesos y que yo dejé de usar hace 1 año. Priscila, no inventes. Y también está esta, que me cobra 1,400 pesos mensuales por hacer un mailing y mandar mails a toda mi lista de contactos de ella, además corredora, que no uso desde hace 3 meses. Y fue así como de, por ponerte algunos ejemplos, y te lo platico porque tal vez te sirva. A mí sí me hizo darme cuenta y reflexionar dónde el universo quería que yo prestara atención. O sea, no era un castigo que se estuvieran moviendo mis finanzas y que creo que era la única forma que el universo encontró para decirme, Pris, ojo ahí, o sea, presta atención, acomoda todo eso, tienes un desmadre, mira nada más. Te cuesta ganar ese dinero, trabajas, te la partes un poco a veces por ganar ese dinero y lo tiras así. Es como, yo lo siento como, ay, universo, quiero ser abundante, muchas gracias, dámelo todo. Y ya que me lo das, ay, ya no lo quiero, no me importa, no lo cuido. Entonces, estoy viendo cuánto tiempo llevamos. Todos estos, no le había puesto play, no, bueno. Todos estos pensamientos llegaron a mi cabeza y fue así como de, ok, ya entendí. Entonces, hablé al banco, me metí a cancelar estas plataformas, hice esta reflexión, como que me senté, me puse a pensar y a analizar por qué estaba pasando todo esto y llegué a esa conclusión de que era una forma de decirme, a ver, o sea, como que dije, si no me lo quita, yo iba a seguir navegando sin prestar atención. Y creo que es como la vida misma. Cuando una situación se te presenta una y otra vez, ¿no? Yo alguna vez pasé por algún momento en el que decía, no manches, siento que estoy conociendo al mismo güey con otra cara y el mismo con otra cara, ¿no? Yo creo que a todas les ha pasado y que dices, bueno, hasta el momento en el que dices, ya entendí, tengo que cambiar, algo tengo que hacer diferente, ¿no? Y a lo mejor no es allá, no es en quién conozco o qué tipo de amistades se me presentan, es primero yo, qué tipo de persona soy para poder atraer a este tipo de personas que yo quiero atraer a mi vida. Es exactamente lo mismo. Y entonces, haciendo esa reflexión, dije, claro, quiero abundancia, no quiero sentir, necesito dinero, quiero vivir en abundancia, pero
¿qué estoy haciendo yo para vivir en abundancia? Porque el desperdicio no es parte de... No pueden como congeniar. Es como que chocan. Yo tiro acá, no valoro, pero quiero que me des más. No están como en la misma frecuencia. Entonces, cuando entendí eso, como que dije, ok, no es como que se va a solucionar todo en 5 minutos, pero ya voy a poner orden. Y entonces hice todo eso. Cancelé las cuentas que no usaba, las plataformas, hablé al banco, me eché 1000 horas, sí, lo que no quería ya, lo que tanto le sacaba, que era una tontería, pues lo hice, le dediqué el tiempo, le presté atención, le hice esta reflexión conmigo misma, así como de, a ver, Priscila, siéntate, a ver, ¿qué tienes que aprender de todo esto, no? Y entonces, ese mismo día en la noche, ya con un poquito más de claridad, dije, ok, pues ya hice todo esto, pero la neta estoy angustiada porque pues despilfarré acá y necesito estabilizarme otra vez y volteé así como de, ay, universo. Así les voy a contar, muy personal, ¿eh? Entonces, volteé y dije, híjole, es que ahora sí, para ponerme al tiro, como para poder estabilizarme otra vez, necesito una cantidad de dinero pues ya un poquito más considerable, ¿no? Ya es como que no son 5 pesos. Y entonces pensé en un monto. Dije, no, pues te voy a poner un ejemplo. Dije, ay, necesitaría 100,000 pesos de que mañana para estar tranquila. Pero hasta lo dije así como de, ahora sí no me puedes ayudar. ¿No? O sea, fue así como, ahora sí no me puedes ayudar. Y yo misma dije, a ver, Priscila, tú eres una mujer de fe. Siempre que algo está fuera de tu control o que te sientes como desbalanceada, sabes que siempre se acomodan las cosas. Y entonces, y les puedo decir, la verdad es que igual, ya contándoles todo esto, igual podrían decir, ay, oye, pero y Pablo, pues, no manchen, Pablo es mi máximo soporte en la vida, pero hay cosas que si yo gasto, si yo despilfarro, hay cosas de las que me gusta hacerme responsable a mí y no pasarle mi responsabilidad a Pablo o a alguien más porque no le corresponde, ¿no? Y a mí me gusta como siempre pido ayuda y siempre me la da él y personas que tengo de apoyo, mi círculo cercano, pero realmente esto es algo muy mío, ¿no? Es mi dinero, son mis finanzas, lo que yo manejo, lo que yo despilfarro, lo que yo tiro y lo que yo tengo que resolver. Entonces, en este pensamiento, yo conmigo y mis pensamientos dije, no, o sea, ahora sí son 100. Dije, tú eres una mujer de fe. Siempre que necesitas algo, acuérdate, Pris, de cuando necesitas. ¿Te acuerdas, Pris, cuando compraste unos bancos? Recién divorciada. Compré unos bancos para la cocina de mi casa porque estaban bien viejos. Pero recién reactivando mi economía independiente y pues estaba cañón. Y gasté, los iba a pagar el papá de mis hijas, porque eran en la casa en la que vivían sus hijas. Entonces, pues yo gasté con mi tarjeta, los compré. A los pocos días se enoja el papá de mis hijas y me dice, ya no te voy a pagar los bancos. Y fue así como de, ¿cómo voy a pagarlos? O sea, yo no contaba con esto, ¿no? O sea, fue así como de... Y fue justo cuando estaba como en este periodo del libro, empezando, después de lo de Berlín y eso. Y me acuerdo perfecto que fue así de, tranquila, o sea, ni le digas nada, tú normal, o sea, se va a resolver, todo va a estar bien. Y al otro día, imagínense, creo que habían sido 9,000 pesos de esos bancos. Y me acuerdo perfecto que al otro día, en la mañana me llegó un correo, un WhatsApp, de alguien que quería entrenar conmigo en mi equipo y que me escribe y me dice, Pris,
quiero entrenar contigo, pero necesito pagarte anualidad. O sea, quiero pagarte anual porque quiero entrenar todo el año y comprometerme. ¿Puedes decirme cuál es el monto para entrenar todo el año contigo? Ah, sí, claro. Saco la cuenta. Bueno, no, ella sacó la cuenta y me dice, a ver, le dije, te voy a dar un descuento de tal porcentaje mensual. Saca la cuenta y me dice, ok, aquí está, son 9,000 pesos. Te los deposito en este momento. ¡Pum! Entró 9,000 pesos en mi cuenta en la mañana. Y yo así, los bancos. O sea, son cosas que parecen casualidades que 100% para mí no lo son. O sea, son esas manifestaciones donde yo digo, ay, gracias. Gracias por encargarte. Gracias por tu ayuda. Y así como este pequeño ejemplo, les podría decir así, uno tras otro, que hasta luego llego con mis hijas. Les he comentado como las de dinero. Esta fue de dinero, pero, o sea, cosas de, no manchen, quiero hacer esto y bla, bla, bla. Y a los pocos días me busca la marca super top que se dedica a eso que a mí me encantaría hacer. Y se lo enseño a mis hijas y les digo, les traigo una historia mágica. ¿Qué te pasó ahora, mamá? ¿Se acuerdan que les dije que me encantaría hacer esto y eso? Sí. ¿Qué creen? Que me buscó esta marca. Y siempre se quedan mis hijas así de, ¿qué? Estás cañona, mamá, pero tú los buscaste. No, me llegó un mensaje de ellos. O sea, eso sí como un constante y me encanta porque siento que mi vida está rodeada de magia y no saben cómo lo disfruto y cómo me gusta platicarlo porque ¿por qué lo platico? Porque quisiera que más gente creyera en esto para que le sucedieran a más gente cosas mágicas, cosas no mágicas. Y entonces voy a acabar con la historia que les estaba contando de las finanzas, porque ese día en la noche dije esto, recordé algunos momentos en los que es como el universo diciéndome, I got you, aquí estoy contigo, o sea, y los empecé como a repasar en mi cabeza y dije, ya, serena, tranquila, duérmete, o sea, confía, mujer de fe. Me repetí eso varias veces. Acuérdense que dije, no, pues como unos 100,000. Ya, me fui a dormir. Al otro día recibí un correo para una propuesta de una campaña y lo empiezo a leer. Pris, queremos trabajar contigo. Nos encanta tu proyecto, nos encanta esto, queremos hacer contigo esto, esto, esto y esto. La oferta que tenemos para ti es de 120,000 pesos. Y fue así como de, ¿qué? No lo puedo creer. Fue así como de, ¿en serio? Fue así como un momento en el que otra vez fue así como, I got you. Te tengo. Tranquila. Y fue hasta que pasó por mi mente que dije, yo hubiera pedido más. Hubiera dicho otro monto más alto. Dije, no lo puedo creer. O sea, yo misma lo dije así como de, no manches, ¿de dónde me va a caer ahorita, mañana, una cantidad de X de dinero? Porque les puse un ejemplo. ¿Cómo me va a caer mañana? Pues del cielo. Pues a veces sí me llegan ofertas buenas de algunas marcas y todo, pero esta era, pues, muy superior. Y entonces, cuando llegó hasta un poquito arriba de lo que yo había pedido, dije, no cabe duda que es como el universo está ahí, te respalda, pero muchas veces no es como que todo siempre salga como tú quieres y en el momento en el que tú quieres. Yo este tema lo llevaba arrastrando un par de meses y estoy segura
como les dije hace rato, como volviendo atrás, que hasta el momento en el que yo me responsabilicé de lo que estaba haciendo mal, hasta el momento en que yo puse orden, en el que presté atención y en el que asumí mi responsabilidad del desorden que tenía, fue en el momento en el que me pudieron ayudar, ¿no? Fue en el momento en el que el universo pudo actuar. Y yo siento que fue así como de, porque fue justo un día después de que hice toda esta reflexión, fue justo un día después de esos días cuando terminé de hablar a los bancos, de poner orden. Fue un momento después de toda esta reflexión y que me dormí y que regresé a todas esos momentos en los que el universo me ha demostrado que no estoy sola. Pero fue también en el momento en el que yo abrí los ojos, en el que yo dije, ya entendí el mensaje, ya entendí. Y entonces estoy lista para recibir otra vez. Y eso es lo que pasó. Se los comparto porque creo que esas cosas mágicas nos pueden suceder absolutamente a todos. A mí me encanta platicar con la gente que lo ve así, que lo vive así, porque intercambiamos de repente testimonios de manifestación y a mí me encanta poner a prueba mi cabeza. A veces me sale muy bien, otras batallo un poquito más porque el aprendizaje a lo mejor requiere un poquito más de trabajo de nuestra parte, pero se los comparto para que si a ti te resuena algo de estos testimonios, de estas experiencias que yo he vivido y te da curiosidad saber de qué se trata, empieza por ese libro, inténtalo, date la oportunidad. Creo que no hay regalo más grande que nos abramos a la posibilidad de que cosas bonitas nos sucedan. Estamos muy acostumbrados a veces a lo malo. Es como el pensamiento fácil, ay, me va a pasar, uy, chin, porque la neta es que cuando tú estás seguro de que todo va a salir mal, ¿para qué le echas ganas? Va a ser más fácil que te esfuerces menos porque al final tú crees que todo va a salir mal. Y en cambio, ¿qué pasa al revés? Si tú te enfocas en, es que va a salir bien, es que puede suceder que mi evento catastrófico, en vez de pensar en esto, puedo pensar en el evento más magnífico y en lo mejor que me va a ocurrir en la vida. Y entonces me tengo que preparar para eso. Me tengo que preparar para recibirlo. Y si es un tiempo en una carrera, pues me voy a preparar chingón. Voy a ir al gimnasio, voy a correr, voy a entrenar, voy a ser disciplinado, voy a ponerle una rutina a mi vida, a mi entrenamiento, voy a priorizar. Sí, mi meta es encontrar el amor de mi vida. Bueno, pues me voy a poner las pilas, voy a ir a terapia, voy a trabajar todo eso que sé que tengo que trabajar en mí para ser esa persona de la que yo me quiero rodear. Y entonces te dan más ganas de trabajar en ti y de esforzarte en ser tu mejor versión. Entonces, pues elijan siempre el evento magnífico, elijan siempre dar lo mejor de ustedes para ser una mejor persona que esté lista para recibir todo eso que van a crear acá en su cabeza. Y bueno, aquí nos quedamos. Espero que hayan disfrutado este podcast. Si tienen alguna experiencia así de manifestación, please, cuéntenmela. Me la dejan aquí en los comentarios de Spotify, de YouTube. Y pues ya, terminamos. Espero que les haya gustado. Haz que tus kilómetros trasciendan.